justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver tu faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Y un día Él regresará, y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Vamos a alabar y adorar tu nombre juntos otra vez como hermanos. Te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender con un mejor entendimiento tu palabra. Para eso hemos separado esta noche. Danos sabiduría, danos inteligencia, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda venir sobre nuestras vidas y nos muestre cuál es el propósito de tu palabra, qué es lo que quiere hacer en nosotros, a dónde nos quieres llevar, cómo nos quieres hacer crecer en el conocimiento de Jesús. Danos sabiduría e inteligencia, Padre, para poderla poner por obra también, que no solo quede como conocimiento en nuestra mente, sino que realmente podamos llevarla a la acción, porque sabemos que ahí es donde está la bendición, Señor. En la obediencia a tu palabra, al practicar tu palabra, el ponerla por obra en nuestras vidas, eso es lo que provoca y trae la bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestro trabajo, etcétera. Señor, te damos gracias en este momento y ponemos esta reunión en tus manos, Señor, para que seas tú el que nos hables. Bendecimos a cada uno de los que están conectados, bendecimos a cada familia que está conectada y que está representada ahorita por medio de su conexión con nosotros, con la congregación. Bendecimos a los que se han de conectar
necesitar todavía, que quites todo estorbo, que quites toda flojera, todo cansancio, que quites todo obstáculo, Señor, cualquier cosa que no les permita conectarse, y que los muevas en su corazón a conectarse, Señor, y a aprender un poco más de tu palabra, a tomar un tiempo ahora, no como una predicación, sino un tiempo para profundizar en tu palabra y conocer un poco más de de las intenciones con las que dejaste escrita tu palabra, con las intenciones que fue escrita según de Corintios, Señor, y podamos aprender un poquito más para poner por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno y te damos gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias, hermano, porque está conectado usted ahí en su casa por medio de las redes sociales y tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Y a Dios le damos gracias porque nos da esa oportunidad, porque de alguna manera Él, sabiendo que venía esta pandemia, que esta pandemia iba a llegar, permitió que tuviéramos las redes sociales, que de alguna manera las redes sociales sirvieran no solo para cosas superfluas, sino también para compartir su palabra y llevar el mensaje de salvación, el mensaje de ánimo, de consuelo, el mensaje de corrección, lo que sea que esté necesitando la gente por medio de su palabra. Recuerde una cosa, su palabra, cuando Él envía su palabra, no regresa a Él vacía. Hace para lo que fue enviada. Y Él quiere transformar nuestras vidas y quiere llevarnos a una posición delante de Él donde Él pueda confiar en nosotros. La pregunta no es si nosotros podemos confiar en Dios, porque de eso podemos estar seguros. Espero que ninguno de ustedes tenga dudas de que puede depositar su confianza en Dios. Dios no nos va a fallar nunca. Pero la pregunta es, ¿Él podrá confiar en nosotros? Y la única manera de ser confiables a Dios es poniendo por obra su palabra, aprendiendo de su palabra y poniéndola por obra. Y hemos orado para que en esta noche Él nos hable y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a empezar después de esta alabanza, vamos a empezar con el estudio que tenemos, que estamos viendo de Segunda de Corintios. Y hoy toca el capítulo 8 y el capítulo 9. Y la próxima semana estaremos terminando con la carta a los Corintios y empezaremos no vamos a alcanzar a empezar, no vamos a alcanzar a empezar la siguiente carta que es Gálatas, pero sí haremos una pequeña introducción para que usted se prepare para el libro, para la carta a la iglesia de Gálatas. Entonces, prepárese, hermano. Yo espero que usted esté leyendo, en su casa, que no me esté dejando todo el trabajo a mí de nada más venir a hacer la exposición, sino que usted también esté leyendo la carta junto con nosotros, cada día un poco. Ahora fueron 2 capítulos, fue muy poco, el capítulo 8 y el capítulo 9, y la próxima semana vamos a terminar en el capítulo 13, capítulo 10 al 13. 3 capítulos, también no está muy largo, pero vienen versículos y cosas interesantes, muy inclusive profundas, que trataremos de estar compartiendo y explicando a cada uno de ustedes. Pero bueno, en la Segunda Corintios, les voy a hacer una pequeña recapitulación. En el capítulo del 1 al 7, que fue la parte más larga, Pablo les escribe buscando la reconciliación con la iglesia de Corinto. Ellos habían tenido, como platicamos, fricciones, habían tenido muchas situaciones que se vieron en la primera carta de desvíos del Evangelio, haciendo prácticas que obviamente no agradaban a Dios, y aparte las estaban justificando con supuestamente doctrinas, pero doctrinas equivocadas, mal interpretadas, transgiversadas, haciendo cosas que realmente a Dios no le agradaba, inclusive teniendo desorden en la reunión, cuando se reunían a celebrar la mesa del Señor, cuando se reunían a celebrar la alabanza, a adorar al Señor, cuando se reunían, tenían mucho desorden con el manejo de los dones, etcétera. Y pues Pablo tuvo que escribir ahí una carta de corrección, la primera carta a los Corintios. Fue una carta pues para corregir muchas cosas en la iglesia, las divisiones que tenían, etcétera, etcétera. No voy a hablar de todo, pero terminamos el capítulo 7 y nos damos cuenta que, terminamos la primera carta de Corintios y luego empezamos la segunda, y en la segunda del 1 al 7 empezamos a ver cómo los corintios
empezaron a reconciliarse con Pablo, empezaron a entender la primera carta, empezaron a darse cuenta que realmente estaban en una situación que no le agradaba a Dios, que estaban interpretando mal la Escritura. Vemos que se arrepienten, que inclusive la persona que entregó a Satanás le dice, pues si ya se arrepintió, recíbanla, no es personal. O sea, el problema no era la persona, sino lo que estaba practicando y cómo estaba contaminando la iglesia. Entonces Pablo enamora a la persona, lo entrega y luego la persona se arrepiente. Precisamente para eso lo entrega, para que se arrepienta, y dice, recíbanlo otra vez. Y bueno, a final de cuentas terminan ahí prácticamente reconciliándose en los primeros 7 capítulos, y de ahí entonces ahora venimos al capítulo 8 y 9, porque Pablo quiere hablar con ellos de un tema que ya se habían comprometido desde la vez anterior y que no había pasado nada. ¿Qué sucede con el capítulo 8 y el capítulo 9? Ya que Pablo le da el énfasis a la reconciliación, porque inclusive, como vimos en la semana pasada, lo habían menospreciado, lo habían hecho sentir mal, porque decían que no tenía éxito, que era pobre, que no era muy bueno para predicar. Recuerdan lo que platicamos, ¿verdad? Y le estaban dando más énfasis a otros apóstoles que tenían más éxito, que económicamente estaban mejor, que vestían bien, que tenían buena personalidad, y los veían más exitosos y le estaban dando ellos más énfasis, y a Pablo le pedían cartas de recomendación. Bueno, la iglesia de Corinto se arrepiente, pero no toda. Y esa parte que no se arrepiente, él toca el tema del capítulo 10 al capítulo 13. Y esas son las 3 partes en las que se divide la carta a los Corintios. Y en el capítulo 8 al 9, entonces entra en el tema que vamos a ver hoy. Y le llamamos generosidad olvidada. ¿Por qué olvidada? Porque, ¿qué estaba sucediendo? Y había una gran escasez en esa época en Israel, en Jerusalén, en los alrededores, y los cristianos israelitas o los cristianos judíos de aquella época pues estaban muriendo de hambre, estaban en una situación muy precaria, batallando con alimento y muchas situaciones muy complicadas por la gran hambruna que había en aquella época en esa región. Y entonces Pablo se propone recoger ofrendas y regalos para llevar y mandar a Jerusalén, a la iglesia cristiana, a la iglesia de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Y pues todas las iglesias, Pablo lo hizo básicamente en las iglesias que él fundó, y la mayoría de esas iglesias pues eran principalmente o en su mayoría de gentiles, que no eran no judíos, o sea, eran personas no judías, y él habla con ellos y empieza a recolectar. Y la mayoría de las iglesias, aún iglesias en situaciones económicas complicadas, buscan dar y participar de ese privilegio, porque así lo dice. Y ellos buscan participar de ese privilegio y empiezan a dar de lo que tenían, y aún algunos dicen de lo que no tenían, de la escasez en la que estaban, de ahí sacaban y dieron para apoyar a la iglesia en Israel, a la iglesia en Jerusalén. Y eso es importante porque pues Pablo está tratando también de fomentar ese compañerismo, esa unión, esa hermandad entre toda la iglesia. No se trata de que hay una iglesia que puede más y otra que puede menos, y cada quien por su cuenta. Al final del camino, el mismo Pablo enseña que somos un solo cuerpo y que deberíamos de estar todos unidos en un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces él empieza a buscar esa forma de cómo ayudar a la iglesia de Jerusalén, y la iglesia de Corinto se compromete a dar, a ofrendar y a dar. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia económicamente también pudiente, aunque había gente no tan próspera económicamente. Vemos en la primera carta que había otras personas con mucha prosperidad, y entonces ellos se comprometen a dar, y ellos estaban pasando por una buena situación económica, pero entre que se hace el conflicto entre ellos y Pablo, entonces se olvidaron de eso y ya no ahorraron nada, ya no separaron nada, ya no recolectaron nada, y ellos estaban olvidados de ese compromiso que habían hecho de dar. Y Pablo en el capítulo 8 y el capítulo 9 les recuerda, ¿sí?, que era necesario que dieran, pero les dice que no están obligados, ¿sí? Es más, de hecho en el capítulo 8 empieza echándole flores, ¿no? Diciéndole: yo he hablado con todo el mundo, les he platicado a todas las demás iglesias de ustedes cómo son generosos y cómo son abundantes, y etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a decirles todo ese tema.
y lo hace de una manera muy sutil, de alguna forma, porque como quiera se trata de dinero, hermano. Y en aquella época era un problema la parte económica, pero no se veía tan mal como ahora. Ahora si en la iglesia se habla de dinero y de pedir y de que den, ya empiezan a hablar del pastor y de los que están abajo del pastor y que el puro negocio y cuando no es cierto, en muchas de las iglesias también tenemos que ser realistas. Hay pastores y hay iglesias que sí, que han hecho eso o que lo están haciendo y que realmente han hecho que la gente vitupere el nombre de Jesús. Pero Pablo lo que veía aquí en la iglesia de Corinto, y por eso toca este tema, y le da 2 capítulos, es porque él veía que realmente esto que estaba sucediendo, él no entendía que el conflicto tuviera algo que ver, ¿sí?, con el que ellos dieran. Y entonces él lo que piensa o lo que tiene en su mente es que realmente esto de que no hayan recogido, que no hayan dado, que no hayan enviado, era un signo de que ellos no habían sido todavía transformados por el Evangelio, no habían entendido el Evangelio. Recordemos que el centro del Evangelio es Jesús, pero si lo hiciéramos como una historia, una parte importante de esa historia sería que es una historia de generosidad. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús es dado a nosotros como un regalo. Y Jesús viene y se entrega a nosotros y deja todo lo que Él tiene y se entrega a nosotros para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna. Entonces, no es posible que nosotros seamos creyentes y no seamos transformados en el área de dar, en el área de la generosidad. Pero miren, vamos a buscar, ¿sí?, lo que habla Pablo de esto. No, agarré ciertos versículos porque si no, no termino, pero en la 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, mire lo que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjense lo que está diciendo. O sea, son versículos un poquito difíciles a veces de aceptar, a veces de entender, pero vamos a esforzarnos un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús dejó todo lo que Él era, que dejó todo lo que él tenía, todo lo que Él poseía, y se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque cuando Jesús deja el trono, deja el estar en la presencia de su Padre, deja el cielo, deja su naturaleza divina, como luego lo explica en Filipenses, entonces viene a la tierra y dice, y no solo viene a la tierra, sino que aparte se hace siervo de nosotros, y no solo se hace siervo de nosotros, sino que muere en la cruz. Él dejó todo lo que Él era, y ahora nosotros, Él se hace pobre, esclavo, porque muere como un esclavo pobre, como un maldito en la cruz, una persona que hubiera hecho delitos, los cuales Él no cometió ni un delito, no robó, no engañó, no estafó, no mató, no insultó siquiera, ¿sí? Y muere en la cruz como si hubiera sido el peor de los delincuentes, porque los que morían en la cruz básicamente eran los peores delincuentes o los que se sublevaban en contra del Imperio Romano. Y entonces Él muere sin haber hecho ninguna de las dos cosas, ni haber sido uno de los peores delincuentes, ni tampoco se sublevó al Imperio Romano. Cuando está con Pilato le dice, la autoridad que tienes yo la reconozco porque te la ha dado mi Padre. Yo sé que tienes autoridad. Él entendió. Pero yo soy de otro reino, le dice. Entonces, él nunca se sublevó, ni siquiera con los sacerdotes. Él se sujetó a la autoridad del sacerdote y del sumo sacerdote en aquella época, y terminó crucificado. Pero él podría haber mandado traer ángeles para que destruyeran a todos y no lo hizo. Porque Él venía con un propósito, venía con un objetivo. Y en ese proceso, en ese propósito, Él deja todo lo que Él es y termina como si fuera pobre, como si no fuera el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como si no fuera el Eterno, como si no fuera dueño de todo, de la tierra, de cada uno de nosotros. Él ya era dueño de todo. Entonces, Él deja todo para morir en la cruz. Resucita al tercer día. Gracias a Dios que resucitó al tercer día, porque ahora nosotros tenemos también la esperanza de la vida eterna con Él. Pero Él dejó todo para que nosotros alcanzáramos su gloria, su majestad, su poder, su riqueza, para que nosotros ahora fuéramos ricos y alcanzáramos también la gloria,
la exaltación. Y seremos glorificados, dice la Biblia. Seremos exaltados en su momento. Mientras que seamos humildes, en su momento Dios nos exaltará y seremos manifiestos como hijos de Dios. Entonces, es bien importante que entendamos que de eso trata el Evangelio. El Evangelio trata de un Jesús que viene a salvarnos, que entrega todo, hasta su vida, para salvarnos. Entonces, obviamente es un Evangelio que habla de generosidad. De no preocuparte por ti nada más, sino por preocuparte por los demás, de estar dispuesto a dar todo lo que tienes y todo lo que eres a favor de los demás. De eso habla el Evangelio, eso hizo Jesús por nosotros. Y entonces él lo que dice a los fieles de Corinto, le dice: señores, traen otro problemita. No han sido transformados, no son generosos, no quieren dar. ¿Desde cuándo que se comprometieron? Y ya lo debían de haber mandado y todavía no lo mandan. Y luego les dice: por favor, prepárense con algo, porque no vayan a llegar las gentes de Macedonia, donde yo he estado hablando bien de ustedes, y resulta que no tienen nada preparado, y entonces vamos a ser avergonzados yo juntamente con ustedes, porque pues me prometieron y yo fui y hablé. Entonces, tenemos que ver que Pablo hasta en eso los está cuidando, ¿sí? Hasta en eso está cuidando que ellos no sean avergonzados. Pero realmente no es el centro. El centro del tema es que él está viendo en ellos una situación de falta de generosidad, de falta de desprenderse, de nomás estar esperando, pensando en ellos. Y entonces les pone... ¿Te acuerdan que en 1 Corintios decíamos que el objetivo de la carta era que aprendiéramos a ver todo bajo los lentes o a través de los lentes del Evangelio? Bueno, él sigue haciendo lo mismo en 2 Corintios, y entonces con el mismo Evangelio les muestra cómo Jesús no fue egoísta, se desprendió de todo, no pensó ni en él siquiera, pensó en nosotros y decidió entregarse y morir en la cruz por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Entonces, nosotros a lo mejor no vamos a llegar a los niveles de Jesús, pero sí deberíamos de ser generosos con lo que Él nos ha dado y poder darle a otro y tratar de mantener un equilibrio dentro de la familia de la fe, cuando menos. Y si vemos que ahorita nosotros en este tiempo de pandemia nos está yendo bien, pues tratar de ayudar al que en este mismo tiempo de pandemia por algún motivo no le está yendo tan bien. ¿Por qué? Porque hay empresas que han crecido en este tiempo, pero también hay empresas que han desaparecido. No solo cerrado. Hay empresas que han cerrado y están esperando el momento para volver. Pero hay empresas que ya no van a volver, hermano. Ya no van a regresar. Ya no pueden regresar. Entonces, así como hay, y así como está en la sociedad, así también está en el cuerpo. Hay parte del cuerpo que puede ser que le esté yendo muy bien y que económicamente, y que estén recibiendo esa parte de bendición, pero también puede ser que haya una parte del cuerpo que no le está yendo tan bien o que anda más necesitada. Y nosotros deberíamos ser generosos y le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y nosotros como congregación muy pocas veces decimos, porque dice la Escritura que lo que hace la mano izquierda, que la mano derecha no lo sepa. Y a nosotros de alguna manera no nos gusta estar subiendo fotos en el Facebook de lo que estamos ayudando a los necesitados. Dios sabe y Él conoce nuestro corazón y Él sabe si ayudamos o no ayudamos y a quién ayudamos. Y los que ayudamos saben que hemos ayudado como hemos podido ayudar, como Dios nos ha provisto. Y le damos gracias a Dios porque hemos podido tomar de los diezmos que ustedes depositan para ayudar a otros, para que los que están en necesidad puedan si no salir de la necesidad, porque la verdad no es mucho lo que se deposita, pero ayudarse un poco, ayudarse a seguir adelante, ayudarse cuando menos por un breve tiempo, mientras que Dios los saca y les provee, porque Dios no los va a dejar así. Dios les va a proveer y los va a restablecer en un trabajo o en un negocio o en su negocio, y va a proveer para todo lo que necesitan. Pero a veces estas cosas suceden, hermano, para ver si realmente nosotros estamos siendo transformados por el Evangelio y cada día nos parecemos más a Jesús. Jesús dejó todo, aún su riqueza, para que nosotros pudiéramos ahora ser ricos y alcanzar la gloria y la vida eterna. Y si Jesús lo hizo y nosotros necesitamos y debemos de parecernos a Él, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de estar haciendo algo parecido? Entonces, y Pablo les dice, de lo que tienen den.
lo que dispongan en su corazón dar, den. No estaba hablando de diezmos, estaba hablando de ofrendas. Entonces les dice, de lo que ustedes dispongan dar, den. Den y ayuden a los que están necesitados. Pablo entiende que no todos van a poder dar lo mismo, que no todos tienen lo mismo para dar, pero para Dios es tan valioso, es igual de valioso, lo que demos, porque de lo que tenemos, de eso damos. Nada más yo le encargo que usted no dé de lo que le sobra. De corazón, lo que Dios ponga en su corazón dar. Pero que sea lo que Dios pone en su corazón. No de que, mira, déjame dar esto que me sobra. No, hermano. Dios bendice, como dice Pablo, al que da de corazón. Al que da alegremente, no por necesidad. Es que déjame dar porque ya sé que si doy, Dios me va a dar más. Puede ser que sí, hermano, porque la Biblia enseña ciertas cosas en ese sentido. Pero cuando el Señor ve que lo hacemos con un interés, con un doble interés, entonces la bendición no llega igual. Necesitamos dar porque sentimos el dolor de la persona que tiene necesidad. Porque damos con alegría, disfrutamos lo que Dios nos ha dado y entonces de ahí separamos un poquito y vemos a alguien con necesidad y le damos. Entonces, ese es lo que está tratando de tocar Pablo en estos 2 capítulos. Mire, vamos a ver ahora lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 11. Y le doy gracias a Dios que nos tocó este tema y que podemos hablar de esto, porque es complicado luego en las iglesias hablar, porque ya han hecho tanta mala fama de que si las iglesias nomás están pidiendo, que ya a los pastores les da miedo hablar de estos temas, pero es para pesar de los pastores, es para pesar del pueblo, porque sí también es una realidad. Cuando el pueblo da con alegría, el Señor bendice. Entonces, y eso es responsabilidad de nosotros pastores, decirles lo que la Escritura dice en todos los temas. Y este es un tema que para Dios es importante, porque de la manera como nosotros damos con generosidad, es como también el reino se extiende, y es como Él se agrada con nosotros, nos parecemos a Jesús, y entonces la bendición que el Señor tiene para nosotros empieza a derramarse sobre nuestra vida. En el capítulo 9, versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos. O sea, les tuvo que exhortar, les tuvo que decir, ¿sí?, que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Les está diciendo, no porque yo les estoy exigiendo, se supone que es por generosidad. Si no lo da por generosidad, mejor ni lo dé. Así es prácticamente, pero les tuvo que decir. Y a veces los pastores nos equivocamos porque no hablamos de estos temas, y también a veces necesitamos que nos hablen de estos temas. Entonces, qué bueno que aquí tocó en la continuidad de la carta, y podemos tocarlo con esta libertad. Del 6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjese lo que está diciendo, es un pasaje poderoso, hermano, fuertísimo. Está hablando de finanzas, en pocas palabras, al pueblo de Corinto. Le está diciendo, el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Les está aconsejando, les está diciendo, así es Dios, al que más da, más le da. Y al que da poquito, le da.
Él le regresa poquito. Entonces, nosotros necesitamos aprender estos principios porque Dios quiere que seamos generosos y Él nos quiere bendecir para que seamos generosos. No nos quiere bendecir para que nos lo quedemos y lo bloqueemos en nosotros. Él nos quiere bendecir para que eso fluya en generosidad al resto del pueblo. Y entre más generoso soy, más me bendice, es lo que está diciendo. Pero no solo económicamente, porque hay gente que piensa que porque da, Dios lo va a bendecir económicamente a fuerza. No, dice que en toda gracia, no solo económicamente, sino en toda gracia. Dios te va a bendecir con salud si tú das generosamente. Dios te va a bendecir con un ministerio si tú das generosamente. Dios te va a bendecir económicamente también, si tú das generosamente. Pero el tema es que esto no solo puede ser, no porque yo se los estoy diciendo, no funciona, no opera. Esto solo opera cuando es el Espíritu Santo el que nos está moviendo a dar. Pero para esto nosotros tenemos que ser transformados. Tenemos que entender el mensaje del Evangelio, que es un mensaje inmerso en generosidad. Todo lo que hizo Jesús fue inmerso en amor, y del amor nace la generosidad. Cuando amas a tu prójimo, entonces te duele que lo ves necesitado y te nace, como nos ha pasado en la casa. Vemos a la gente en la calle así necesitada y más mi esposa, he de ser honesto en eso. No le gusta a ella que diga, pero se va, se regresa, en vez de llegar a la casa, se regresa, compra comida y yo nomás le digo, ponte tu cubrebocas, y lo reparte. ¿Qué les puedo decir, hermano? Hay que ser generoso. Cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, entonces tenemos una transformación que nos ayuda a no pensar en nosotros primero, sino también nos ayuda a pensar primero en los demás. ¿Por qué? Porque el que está pensando en nosotros es el que está allá arriba, el Todopoderoso, el que sabe que no nos va a hacer falta nada, que Él es el que nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Y hasta la fecha, hermano, hasta la fecha, Él le ha provisto de todo lo que usted necesita. Y Él está al tanto y al pendiente. A Él no se le olvida. Él no pierde sus ojos de encima de usted. Entonces tenemos que aprender esta parte. Es una parte difícil. Es una parte difícil para el creyente, para la iglesia. Por eso me gustan las cartas de Corintios, les decía, porque son tan actuales y tan acercadas a la naturaleza humana en la que vivimos la mayoría de nosotros, que la verdad no nos dejan para dónde hacernos. O obedecemos o rechazamos. Pero son tan actuales y tan reales que no podemos escondernos de la palabra, no podemos escondernos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces yo lo invito en esta noche a que usted pueda entender esta parte. Sí, podemos ser muy espirituales, y sí, podemos tener dones espirituales como lo tenía la iglesia de Corintios, y sí, podemos hablar lenguas y dar profecías y echar fuera demonios y orar por enfermos. Sí, pero sobre todas las cosas, ¿se acuerda de Corintios 13? El amor. Y si decimos que amamos a Dios, entonces hacemos lo que Él nos dice, obedecemos. Y si decimos que amamos a Dios, entonces amamos a nuestro prójimo. Y si decimos que amamos a nuestro prójimo, si vemos a alguien necesitado, le damos de lo que tenemos para ayudar su necesidad. Y esto no quiere decir que es solo la economía. Hermano, puede haber gente que no necesita nada económicamente hablando, pero tiene necesidad espiritual. Y nosotros tenemos la posibilidad de compartir lo que satisfizo nuestra necesidad espiritual con ellos, para que ellos también tengan y sea satisfecha su necesidad. Necesitamos ser generosos. El amor es en acción, no es en palabras. Entonces, aprendamos lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. No le estaba diciendo egoístas, les estaba diciendo, déjense transformar y que el Espíritu y el Evangelio los lleven a ser generosos. Entiendan el mensaje de Jesús. En la carta, en los capítulos anteriores, Pablo termina en el capítulo 7 reforzando que tenemos que llevar una vida en la cruz.
Y luego inmediatamente empieza con la parte de la generosidad. Porque si nosotros no entendemos cómo es la vida en la cruz, nosotros no vamos a poder ser generosos como lo fue Jesús. Y deberíamos de alcanzar la altura del varón perfecto. Es nuestro modelo a seguir. Y él vivió pensando en la cruz, en negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y ahora nos pide a nosotros lo mismo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Y lo seguiremos hasta la eternidad. Y eso es lo más glorioso. Y ahí donde Él esté, ahí nosotros nos sentaremos con Él. Amén. Amén, hermano. 2 capítulos muy cortitos, muy enfocados en su tema, con pasajes muy fuertes que nosotros necesitamos dejar que echen raíces en nuestra vida, para que entonces estos pasajes y estos pensamientos nos puedan ayudar a ser transformados. Mire, escribí una conclusión. A lo mejor ya se los dije, pero la voy a leer para que no me falte nada. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso y más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. Eso es ser creyente. Eso es ser creyente. Así es como se manifiesta físicamente la fe que tienes guardada en tu corazón. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar para que el Señor selle su palabra en nuestros corazones y podamos nosotros dar fruto, mucho fruto para la gloria de Dios. Que la palabra de Dios no regrese a Él vacía, sino que haga para lo que fue enviada. Y sí, que nos ayude a hacer un acto de análisis personal y que podamos ver si realmente estamos siendo generosos con nuestra familia cercana. Y luego así vamos abriendo el círculo de influencia. Si realmente estamos siendo generosos y estamos dando de lo mucho o poco, como ustedes lo consideren, que tenemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por cada cosa que nos has entregado. Te damos gracias porque no te quedaste con nada, nos mandaste a tu Hijo Jesucristo. Nos entregaste a Jesús. ¿Cuánto más no nos darás todas las cosas? Dice Romanos. Pero nos entregaste lo más valioso que tenías, a tu Hijo Jesús. Y Él decidió dejar todo lo que Él era, todo quien era, todo lo que tenía. Decidió dejarse convertir en pobre y llegar a la cruz. Por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a parecernos a Jesús. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Jesús, de tal manera que estas palabras que nos estás hablando por medio de 2 Corintios 8 y 9 pueda penetrar nuestra alma, pueda arraigarse en nuestra mente, en nuestro corazón y pueda dar mucho fruto y seamos transformados y nos volvamos en personas más generosas, que estemos al pendiente de los que nos rodean, que estemos al pendiente aún de personas que no conocemos, pero que nos damos cuenta que están en necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga, que tu palabra, Señor, tu palabra que es bendita, haga para lo que fue enviado. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que proveas para sus necesidades y que alegremente puedan dar, Señor. Que alegremente puedan disponer en su corazón, dar con generosidad a cualquier otra persona que esté necesitada. Nosotros te damos gracias, Señor, porque hemos podido ayudar, porque hemos podido dar. Te damos gracias, Señor, porque has provisto, Señor, a la congregación y a nosotros en lo particular para poder dar. Ayúdanos, Señor, a seguir dando. Ayúdanos a crecer en generosidad. Y no solo dar dinero o ropa, sino poder dar también amor, Señor. Poder dar tu evangelio, llevar tu palabra a todo el que está necesitado. Que podamos dar de nuestro tiempo. Que podamos dejar a un lado nuestras penas, nuestras inseguridades, nuestras vergüenzas y que podamos compartir con otros la palabra de vida eterna. Que podamos ser generosos y dar. Así como Jesús se dio, así nosotros podamos dar también.
En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos y los bendecimos. Declaramos, Señor, que tu bendición y tu Espíritu Santo está en cada una de nuestras casas, Señor, en las casas de cada uno de mis hermanos que están conectados y de los que van a oír este mensaje después, porque sé que ellos le van a dar compartir y va a llegar a otras personas y este mensaje será de bendición también para esas personas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que nunca les falta nada porque tú eres quien nos provees, tú eres el que da las semillas, Señor, al que siembra. Tú eres el que das el pan al que come, Señor. Tú eres el que das, porque todo viene de tus manos, Señor, a nuestras vidas. Los bendecimos, Señor, y declaramos que tú los llenas, que les das hasta que sobreabunde y que todos damos generosamente, Señor, de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas nuestro escondedero fiel, que nos hagas invisibles, Padre, y que el enemigo no nos pueda ver ni nos pueda tocar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Estamos despedidos. Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque se pudieron conectar en este día. Confiamos y declaramos que la palabra es de bendición para sus vidas y va a traer fruto, y va a traer resultados y va a traer transformación a nuestras vidas, a todos en diferente grado, pero todos vamos a recibir la bendición que viene de la parte de la palabra de Dios. Los esperamos este próximo jueves, igual a las 8 de la noche, con la sección de buenas noticias, expectantes a ver qué es lo que Dios nos va a hablar. Y el próximo domingo también los esperamos a las 11:30 con nuestro culto de adoración, donde estaremos alabando al Señor y también estaremos compartiendo el mensaje especial que tienen para el domingo. En el nombre de Jesús, nos despedimos, hermanos. Tenemos ganas de verlos, ya nos surge, pero por la pandemia como que no afloja, pero hay que seguir orando para que nos dé oportunidad de podernos congregar físicamente y podernos ver. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense por las redes sociales, platíquense, no se desconecten, platíquense. Salúdense y bendíganse uno al otro, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Hola seguidores, estamos listos para comenzar nuestro culto virtual del día de hoy. Así que encuentra un lugar cómodo, sin distracciones y prepárate para recibir la palabra de Dios. En nuestro grupo de oración intercedemos por nuestra iglesia, comunidad y país. Si tienes peticiones o quieres formar parte de este grupo, contáctanos por inbox o al correo que aparece en pantalla. Profundiza en el estudio de la palabra de Dios en nuestra célula virtual Seguidores en Contacto, todos los martes a las 8 p.m. a través de Facebook. Ahora también